Qué experiencia tan aterradora había tenido Martina. Lo que vivió esa noche no fue para menos, porque por desgracia para ella, tuvo que morir su hermano para darse cuenta que él y su novio eran hombres lobo. Emiliano lo había matado en un enfrentamiento por salvar sus vidas, y aunque por momentos lo odió, cegada por la ira por haber dado muerte a su hermano, recapacitó, pensando que de no haber sido por él, su propio carnal la hubiese matado sin miramientos. Por otro lado, Emiliano había sido contagiado por su cuñado y ahora traía una bestia dentro de su sangre. Era justo que lo haya pagado con su vida entre sus garras. Pero, ¿de dónde venía todo esto? ¿Quién había contagiado al hermano de Martina para que se convirtiera en lobo? Tenía que ser algún conocido, y de ser así, por ahí rondaba otra bestia lobuna, por lo que tendrían que andar con cuidado. Sobre todo Martina, ella era la más vulnerable. De todas maneras tomarían precauciones, se irían a vivir al bosque. No deseaban que en las noches de luna llena Emiliano quisiera hacer daño a la gente cuando se convirtiera en bestia. Encontraron una cueva y esperaron a que amaneciera dentro de ella. Cuando salió el sol, fueron con los padres de Emiliano. Quería avisarles que se irían lejos, prometiendo visitarlos pronto, sin decirles el motivo por el cual se iban. No deseaba causarles una pena ni infundirles miedo hacia él cuando se dieran cuenta que era un hombre lobo. Sus padres no podían detenerlo, sabían que era terco en sus decisiones. Solamente les dieron sus bendiciones, diciéndoles que se cuidaran. Luego tomaron un par de caballos y se fueron por una vereda. Aún no tenían rumbo fijo, buscarían un lugar lejos de la civilización. Por el momento no querían saber nada de sus pueblos. Estaban juntos y era lo que más importaba. Cayó la noche y mientras ellos tomaban un descanso en el bosque, en el lugar donde había quedado el cuerpo del hermano de Martina, llegaba silencioso otro hombre lobo. Su olfato lo había guiado hasta allí. El aroma de quien ya se ha muerto fue lo que lo guió su camino para poder encontrarlo. Al ver el inerte cuerpo, de su garganta brotó un lastimero aullido y furioso empezó a buscar a los asesinos. Fue como lo habían dicho Emiliano y Martina. Su hermano no era el único lobo. La bestia miró huellas de otro licán junto a las de una mujer. Eran las que habían dejado ellos y las siguió utilizando su olfato. Llegó a la cueva donde habían pasado la noche. Después, al continuar con el rastro, vio que se dirigían al rancho de Emiliano. Estaba furioso. Quería seguir para dar muerte a quien había matado al lobo. Lamentablemente para él, estaba por amanecer y el poder de la luna abandonaría su cuerpo. Se regresó, sabía quién era su asesino, ya tendría otra oportunidad para vengarse. Mientras tanto, en otro lado, ignorantes de todo eso, Emiliano y Martina habían encontrado el lugar adecuado para hacer su hogar. Había agua, árboles frutales y animales, con eso podrían sobrevivir. Tal vez un día la maldición que Emiliano traía desaparecería de su sangre. Entonces regresarían con sus padres. Sin embargo, su naturaleza brotaba por sí sola. Cada vez que salía el astro lunar, la bestia emergía de su cuerpo, convirtiéndose en un imponente hombre lobo. En sus primeras transformaciones, Martina sentía miedo, pero él no le hacía daño. Parecía reconocerla y poco a poco fue perdiéndole temor hasta que lo vio normal. Pasaron los días y en el transcurso de unos meses ya habían terminado una cabañita de madera. Nada impedía su felicidad. No sabían que en el pueblo estaban matando gente. Las noticias no llegaban hasta donde estaban. Una bestia los estaba destrozando con saña
buscando al asesino de su lobezno. Ajenos a todo eso, en ese momento con sus padres, gruñidos de un animal, ponían alerta a sus viejos. Don Fidel tomó su escopeta y esperó que apareciera la bestia protegiendo a su mujer. Escucharon un aullido y después vieron caer la puerta apareciendo un imponente hombre lobo. Don Fidel disparó los 2 cartuchos que tenía la escopeta sin ocasionarle ningún daño. Luego, la bestia lo destrozó de zarpazos ante la aterrada mirada de su mujer y se fue dejándola viva. En ese momento se incorporó Emiliano agitado. Un mal presentimiento lo había despertado. En la mañana se lo dijo a Martina. Ella lo vio preocupado y le dijo que debían visitarlos. Tenían meses sin hacerlo. Cuando llegaron, vieron la puerta destrozada, a su padre muerto y a su mamá a punto de enloquecer. No hubo necesidad de preguntarle qué había sucedido. La bestia que lo hizo parecía pensante. Había dejado una nota clavada en la pared que decía ojo por ojo. Al momento supieron que era en venganza por haber matado a su cuñado. Pero, ¿quién era el que estaba detrás de todo esto? Emiliano se sentía en desventaja por no saberlo. Su rival sí sabía quién lo hizo. Lo que no sabía era que fue por defenderse él y a su novia. Se quedaría para cuidar a su madre, pero eso sí, tomando muchas precauciones. Lo más seguro es que la bestia regresaría. 2 días después enterraron a don Fidel y prometió a su madre que no la dejaría sola. Él se encargaría de protegerla a ella y a su mujer. Quien había matado a su padre lo pagaría con su sangre. Sara no sabía que su hijo traía una bestia en la sangre y le contestó que cómo lo haría si había recibido 2 disparos de su padre y no le hicieron nada. Emiliano le respondió que confiara en él. Tenía un secreto y confiaba que con él podría acabar con esa amenaza. Martina la abrazó amorosa, diciéndole que hiciera caso a su hijo. Sabía lo que decía. Los días siguientes no fueron de luna llena y por ende no apareció ninguna bestia. Aprovechando la tranquilidad, se dedicaron a reparar los destrozos que hiciera el lobo. Doña Sara, la madre de Emiliano, aún no comprendía cómo era posible que existieran esas bestias, ni por su mente cruzaba que su hijo era uno de ellos. Martina aún no iba con sus padres y por la mañana fueron. Emiliano no dejó que fuera sola. Temía que se fuera a encontrar con la bestia y pudiera hacerle daño. Llegaron y desde que entraron notaron a sus padres muy raros, sobre todo a don Evaristo. Parecía no estar contento de ver a su hija. Además, miraba a Emiliano con rencor. Su madre se veía temerosa por algo. El muchacho lo notaba, pero pensaba que era por haberse llevado a su hija. No se imaginaba que ella sabía que él había matado a su hijo. Pasaron todo el día con ellos y al caer la tarde decidieron regresar. No querían ser sorprendidos por la noche. Podría rondar la bestia y no deseaba tener un enfrentamiento con ella. Cuando llegaron con su mamá ya estaba oscureciendo. La luna llena estaba asomando su nariz en un lindero de las montañas. Emiliano sabía lo que se avecinaba. Su poder alimentaba a los amos nocturnos y aparecerían las bestias. Martina también lo sabía y le pidió que no las dejara solas. Sentía miedo, presentía que sabía ya estaban en el pueblo y que vendría por ellos. No sabía cuánta razón tenía, porque en cuanto dijo eso, los caballos empezaron a relinchar nerviosos en el corral. Luego se escuchó un rugido anunciando la presencia de la bestia. Un aullido de Lican puso a Emiliano muy nervioso
quien no pudo contener su furia, tampoco su transformación. Una transformación que su madre veía con terror sin comprender nada. Los alaridos que su hijo emitía eran escalofriantes y no culminaron hasta que se convirtió en hombre lobo. Luego salió furioso, derribando la puerta de un solo golpe. Las mujeres desde adentro escuchaban la feroz pelea entre mordidas, rugidos y zarpazos. No se atrevían a salir, sentían pavor de ser devorados por la bestia. Los segundos se hicieron interminables. Afuera los lobos seguían luchando. Sus zarpazos, aunque eran profundos, no los mataban. Hasta que una garra cercenó la garganta de uno y éste cayó pesadamente al suelo muerto. Con paso lento, entre gruñidos llegó hasta la puerta, quedando frente a las dos mujeres aterradas. Aún traía la cabeza del otro lobo entre sus garras. Su miedo era el pensar que el lobo en pie era la bestia asesina y que iba a matarlas también. Pero en eso, aquel licán se convirtió en Emiliano y la cabeza que traía en sus garras era la del papá de Martina. Su visita le hizo saber que habían regresado, por eso había venido por ellos. Ahora entendían su extraña reacción. La madre de Martina lo sabía, pero don Evaristo la tenía amenazada de muerte si decía una sola palabra. Había contagiado a su hijo y a Emiliano, pero con la diferencia que Emiliano no era malo. Sin embargo, tenía que cargar con la maldición por el resto de sus días. No obstante, no hay mal que por bien no venga. Con ese poder podría proteger a su familia como lo había hecho esa noche.